Muy buenas tardes a todos, espero estén bien. Bienvenidos a esta práctica número 7. Antes de empezar, vamos a repasar un poquito ciertos detalles funcionales con respecto a las interfaces de entrada y salidas de los microcontroladores, lo cual obviamente nos va a ayudar a entender un poco mejor cómo funcionan estas funcionalidades que vamos a ver hoy. De hecho, vamos a empezar revisando puntualmente el tema de las interrupciones, para lo cual es importante recordar un poquito las componentes en hardware que tienen estos módulos, ¿no? Entonces, en este momento voy a compartir pantalla, voy a abrir también una de las transparencias que suelo usar para las clases, como ayuda visual, para que se pueda entender lo que queremos explicar. Un segundito que estoy colocándolo aquí en la carpeta. Listo. Ok, entonces, ¿me confirman por favor si logran ver mi pantalla? Bien, entonces, en este momento lo que vamos a revisar un poco también es el tema del capítulo 4 de interfaces de entrada-salida, en apoyo a la documentación que está en la práctica propiamente. ¿Sí? Entonces, en esta oportunidad, bueno, solo para recapitular un poquito, ¿no? La clase anterior, en la práctica anterior, perdón, nosotros estábamos revisando ya el tema de las interfaces de entrada y salida de los micros. De hecho, esta imagen de aquí es de mucha ayuda porque nos ayuda a entender cuáles son las entradas o los pines que están asociados a ciertos registros, ¿no? Recordemos que eso lo hacemos o empezamos a verlo ya cuando estamos a bajo nivel, ¿no? A programando más bajo nivel, ya que si empezamos a emplear un IDE como Arduino que nos abstrae de la parte del conocimiento de hardware, ya nos obviamos de este tipo de detalles. Entonces, repasando un poquito lo que hemos visto en la clase anterior, era aprovechar el convertidor analógico digital que posee el microcontrolador, ¿verdad? Para hacer una digitalización a mano. ¿En qué sentido? En que nosotros le decíamos cuándo empezar a hacer la conversión analógico digital a este bloque, ¿sí? Entonces nosotros le decíamos empieza a digitalizar en este momento. Los ADC son los pines que están aquí indicados, ¿ok? Entonces le decíamos, ¿sabes qué? Queremos que empieces a digitalizar en este momento, y cuando ya tenías el resultado, la bandera se hacía cero, ¿no? Recordemos que la frecuencia de digitalización que emplea el ADC va de 20 kHz, ¿sí era? A 500, aquí lo tenía anotado, perdón, de 50 a 200, ¿sí? Entonces, es importante recordar estos rangos de frecuencia porque aquí tenemos que emplear la frecuencia del CPU para determinar estos rangos, ¿no? Recordemos que la conversión analógico digital no es directa. Hay varios métodos para convertir de analógico a digital, pero la conversión que empleamos o que emplea la TMA328 no es directa, ¿sí? Bien, entonces, luego de eso nosotros supimos de que el bloque convertidor analógico digital tenía una estructura básicamente, y es esta de acá, que está un poquito con muchas anotaciones, pero las voy a borrar un rato. Ya, entonces aquí tenemos, este es el bloque convertidor analógico digital del microcontrolador, ¿no? Esta etapa, nosotros en la en la práctica anterior, usábamos el ADC, bueno, el ADMUX, que es un registro de multiplexación. Ya vamos a repasar un poquito qué hacíamos, pero a breves rasgos, lo que nosotros configurábamos acá era si es que queríamos o no que trabaje con un voltaje de referencia, en este caso más 5 VCC, o un voltaje interno, o también con el RF, que es un pin externo, ¿no? Recordemos, si revisamos la imagen que les acabé de pasar hace un rato, el RF es un pin externo en el microcontrolador que puede ser una entrada externa de alimentación para ser usado como referencia durante el proceso de digitalización. O también podemos cerrar esto y emplear el voltaje de alimentación del micro propiamente.
Ese va a ser nuestro voltaje de referencia. Ya vamos a repasar la ecuación, ¿no? Y adicional a ello, pues aquí tenemos el bloque convertidor analógico digital que les comentaba hace un ratito. Ese bloque convertidor analógico digital internamente tiene un contador up. Tiene un contador up, ¿sí? Y lo que hace es básicamente convertir esa salida digital del contador de 10 bits a una señal analógica, ¿sí? Esa señal analógica se compara con una de las entradas analógicas seleccionadas a través de la de MUX. Y cuando ambas son iguales, digamos que la entrada analógica, la entrada es esta, mientras que la del contador va subiendo hasta que llega aquí, y son iguales, en ese momento le dice detente al contador, y este valor que está aquí, envíalo con 10 bits al ADCH, que son dos registros, ADCH y ADC low, ¿no? ADC low. ¿Ok? Entonces aquí se va a guardar esos 8 registros. Y recordemos que el ADSC es el que define no, perdón, es el ADLAR. El ADLAR del multiplexor es el que define la justificación de los datos digitalizados. Esto puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Usualmente nosotros empleamos hacia la derecha. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los 8 menos significativos, ¿sí? Y aquí tendríamos los 2 más significativos en la parte menos significativa del ADCH. De esa forma tenemos los 10 bits ya digitalizados que son resultado del contador app que vemos acá, ¿sí? Entonces ya vamos a repasar otra vez el tema de los registros, pero quería que quede claro esto, ¿no? En la clase anterior nosotros usábamos el ADCSC para activar de manera manual la conversión. Nosotros la hacíamos de forma manual, y solito cuando él terminaba la conversión se hacía 0. Y nosotros por eso teníamos un while que esperábamos a que se haga 0 para finalizar la conversión, ¿no? Eso es lo que hacíamos antes. Ahora vamos a hacerlo todo, pero de forma automática, empleando interrupciones. Quería que quede eso claro con respecto a la conversión analógico-digital. Ya vamos a repasar un poquito los registros. Y también quería conversarles acerca de la señal PWM, que también la generábamos, ¿ok? De forma manual a través del el OC0A o el OC0B, ¿no? Eso era algo que quería hacer mención nada más antes de empezar con esta práctica. Entonces, en esta práctica que nos espera, hacer lo mismo, pero en esta ocasión vamos a usar interrupciones, ¿no? Hay muchos trabajos de los que pude revisar hoy en la mañana que emplean señales que requieren un sampling o un muestreo constante. En ese sentido, les va a servir bastante el tema de las interrupciones por tiempo. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Adicional a ello, hay un grupo, por ejemplo, que trabaja con señales cardíacas. Aquí creo que están conectados Cristian y Doménica, y ellos, por ejemplo, requieren que la señal que ellos están recibiendo, esto de aquí, que la señal que ellos reciben, ¿cierto? Ellos empezara en ese momento, eso sería considerado como una interrupción externa, y en ese momento correr el timer, y cuando llegue el siguiente flanco o pulso como interrupción externa, parar el timer y medir el tiempo transcurrido. Eso les va a dar el periodo de la señal y pueden determinar la frecuencia, ¿no? Entonces, como ven, lo que vamos a ver hoy es súper útil para la mayoría. Bueno, hay otros grupos inclusive que utilizan, por ejemplo, señales para domótica, temperatura. Igualmente ellos requieren una frecuencia de muestreo constante, así es que en este caso, pues el tema de las interrupciones que vamos a ver en esta práctica va a ser muy útil para todos. Ok, entonces básicamente, ¿qué es una interrupción? El microcontrolador como tal tiene una unidad de procesamiento dedicada, es decir, puede atender un único proceso a la vez. Sin embargo, nosotros podemos emular paralelismo. Esta es una gráfica básicamente resumida de cómo luce un microcontrolador. Tiene un procesador ABR, una CPU ABR, tiene memoria flash, la EEPROM, la SRAM, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Tenemos la conversión analógico-digital, tenemos, bueno, los ciertos valores de referencia internos y entre otras cosas. Sin embargo, este procesador que ustedes ven aquí atiende una única instrucción por vez. Ahora,
que la atención a dicha instrucción se haga rápido. Eso nos permite, dado, bueno, en ciertos tipos de aplicaciones, nos puede ayudar a hacer que el procesador atienda en un momento una instrucción, digamos que tiene que hacer algo secuencial, ¿verdad? Por ejemplo, empezar a contar o algunas cosas, pero si nosotros le decimos, sabes que quiero activar una interrupción externa, de tal manera que cuando ocurra un evento externo que yo entiendo o que usted al momento de programarlo entienda que es de mayor prioridad que lo que sea que él esté haciendo, usted puede decir, ¿sabes qué, procesador? Deja de hacer lo que sea que estés haciendo en el main principal, en el while del main principal, y ven, atiende este evento, ¿sí? Al momento que atiendes este evento, simplemente haces algo pequeño y luego regresas acá. El tiempo que él demora en coger e ir a atender esa, bueno, esto se le llama atención a la interrupción, ¿verdad? Ya vamos a ver qué son las ISR, que son las funciones de atención a interrupciones o eventos externos. Lo que hacemos en estas funciones es algo muy pequeño, muy puntual, y luego permitir que el procesador regrese a seguir atendiendo lo que estaba haciendo, ¿no? De tal manera que el tiempo dedicado a atender esa interrupción o evento sea tan pequeño que el procesador o que el flujo de la ejecución del código en el main principal no se vea afectado. Es por eso que en las funciones ISR de atención de interrupciones no vamos nunca a poner, por ejemplo, un while. No está bien poner un while, ni peor un for. Bueno, obviamente peor es un while, un for tampoco. O sea, ningún bucle va a ir aquí. Aquí vamos a coger y hacer cosas muy puntuales, muy pequeñas. ¿Por qué? Porque el procesador deja de hacer lo que esté haciendo acá. Por ejemplo, supongo que aquí estás tú contando personas que ingresan al transporte público. Entonces, si tú vas al manejo de interrupción o excepción y pones un while o un for, pueden entrar más personas y tú no puedes haber contado a esas personas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en, primero que nada, no ubicar este tipo de programación dentro de la atención de interrupciones, y segundo, de identificar correctamente cuáles son esos eventos de alta prioridad que tú le vas a permitir generar interrupciones al micro de lo que sea que esté haciendo en el while principal, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos tipos de interrupciones podemos hacer nosotros? Bueno, pues tenemos interrupciones externas en los pines int0 e int1. ¿Ya? Hay pines específicos en el microcontrolador que son para interrupciones. Y justamente ustedes los pueden ver aquí en esta gráfica. Es el pin 4 y el pin 5, o sea, el int0 y el int1. ¿Sí lo ven? Estos pines son específicamente diseñados para interrupciones externas, es decir, podemos nosotros generar interrupciones colocando aquí botoneras o colocando, en el caso de Doménica y Cristian, aquí la entrada de la señal de electrocardiografía, de tal manera que cuando se detecta una señal alta, y ya vamos a ver las configuraciones que existen aquí, podemos hacer configuraciones por rise, por bajada, por valor en alto, por ejemplo, un valor alto y un valor bajo, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí podemos nosotros hacer la detección de ciertos eventos externos. Son señales digitales, pero eso no significa que no podamos detectar el flanco de subida, el flanco de bajada, nivel 0 o nivel 1, ¿sí? Bien, adicional a ello, ¿ok? Existen las interrupciones típicas del Watchdog Timer, que son muy empleadas cuando nosotros mandamos a modo sleep al microcontrolador. A veces nosotros, para ahorrar energía, podemos coger y dormir el procesador y con ayuda del Watchdog Timer hacer que el micro haga un wake up y salga de ese modo de invernación. ¿Ok? Podemos también generar interrupciones con los timers. ¿Ok? El microcontrolador como tal internamente tiene timers. Aquí no los mostramos, pero bueno, ya lo vamos a ver. El microcontrolador tiene tres timers: el timer 0, timer 1 y timer 2. Estos timers son los que se llaman TCNT 0, 1, 2, 0, 1 y 2, básicamente, ¿no? ¿Se acuerdan que estos timers son los que generan la frecuencia para los contadores para generar las señales PWM, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos timers no son los que vamos a emplear nosotros para generar interrupciones. Ahora, la diferencia de los tres timers que tiene el ATmega328 de manera puntual es que el timer 0 emplea 8 bits, ¿sí? El timer 1 emplea 16 bits
y el timer 2 tiene 8 bits, ¿ya? Como vamos a ver nosotros más adelante, vamos a emplear el timer 0 para generar interrupciones en tiempos específicos. Recuerdo que uno de sus compañeros me preguntaba algo con respecto al timer. No recuerdo cuál era, pero creo que está aquí. Sí, es Stalin. Y Stalin, ¿te acuerdas que yo te dije de pronto podemos usar el timer 1? Pero si aún así no es suficiente con el timer 1, puedes usar un contador interno. Puedes usar una variable que vaya incrementando cada vez que, por ejemplo, se desborda cada 250 milisegundos. Entonces, cada vez que cuente 4, pues tú ya sabes que va a ir un segundo. Y de esa forma tú ya haces algo, ¿no? Entonces, si es que los timers aún no te alcanzan, puedes emplear la técnica de usar un contador y ya. ¿Sí? En todo caso, pues tenemos eso, el tema de los timers, y como yo les decía, son 3 timers, así que tenemos bancos bueno, bancos de interrupciones o eventualidades que podemos generar con cada uno de ellos. Entre ellos podemos saltar una interrupción por overflow del timer 2, es decir, cuando el timer 2 llega a su valor máximo y como sabemos que es de 8 bits, llegará a 256, ¿no? También podemos hacer que el timer salte una interrupción cuando llega a un valor A o un valor B. Esto va relacionado a los OCR 2A y 2B en este caso, ¿no? El timer 1 también podemos hacer que él tenga un valor puntual, podemos hacer que comparemos con valores match, por ejemplo, con un OC 1A, 1B. Podemos también generar interrupciones por overflow, por ejemplo, cuando el timer 1 se desborda. En este caso puede llegar hasta 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Puede llegar hasta 65.535, que es el valor máximo de 16 bits que puede tener el timer 1, ¿no? También tenemos el timer 0 que vamos a usarlo en esta práctica y asimismo podemos compararlo con un valor como el OC0A o 0B. ¿Se acuerdan que esto de aquí se hace cuando tenemos el tema del PWM? ¿Se acuerdan que cuando llega al OCR cambia la señal digital generada para obviamente producir una señal PWM? Pues también podemos hacer que salte una eventualidad en comparación a un valor. Muchas veces eso no se emplea tanto. Por ejemplo, lo que trato de decirles es esto. Podemos hacer que, ya, por ejemplo, decimos, ¿sabes qué? Tú que eres el TCNT, digamos que el del timer 0 es el 0, le podemos decir, ¿sabes qué? Antes de que llegues a 255, cuando llegas a un valor específico, salta la interrupción. ¿Por qué? Porque según mis cálculos, esto indica que vamos a tener un tiempo X, ¿no? Pero muchas veces no se emplea eso, sino más bien se emplea el desborde y se hace lo contrario, porque en este caso debe empezar en cero. Se hace lo contrario, es decir, se le dice, ¿sabes qué? No quiero que empieces en cero, sino empieces en un valor específico. Tú, TSNT0, empieza en un valor específico X, ¿ok? Y cuando tú te llegues al 255, yo sabré que habrá pasado este tiempo X. Entonces, lo que vamos a emplear nosotros es eso, que él no empiece desde cero hasta un valor puntual, sino más bien que empiece en un valor puntual diferente de cero y cuando se desborde nos va a avisar, ¿ya? Eso también, bueno, eso es lo que se hace cuando empleamos los overflow de cada uno de ellos, ¿no? También podemos generar interrupciones a través de comunicación SPI, UART, cuando está un dato listo para ya completamente leído, ya completamente enviado. Cuando el buffer del puerto de comunicación serial está vacío, o sea, ya has enviado todos los datos. Y esta también es la que nos va a interesar hoy. Básicamente nos va a interesar saber cuando el micro terminó de hacer una digitalización, ¿no? Entonces, cuando el micro termina de hacer una digitalización, él automáticamente nos dice, ¿ya? Y esa introducción la vamos a usar nosotros hoy a través de las funciones ISR, ¿ya? Todo lo que estamos viendo aquí, estos nombres que están acá son importantes porque son los vectores de interrupciones que vamos a colocar en los códigos, ¿no? Solo voy a adelantarme un poquito, voy a ir al GitHub. Ya, en el GitHub de la práctica de hoy, por aquí creo que estaba.
Ya aquí. No. Sistemas embebidos. Ya. En la práctica de hoy, ustedes van a ver que en la práctica 7, ya aquí dice interrupción ADC. Ya vamos a revisar los códigos puntual, pero si yo lo quiero que vean algo, miren. Nosotros vamos a emplear estas funciones de aquí, mira, ISR. ISR es el término para definir una función que atiende una interrupción, ¿sí? Pero esta función recibe como parámetro el vector de interrupciones, como tú ves aquí. Y ese vector tiene el nombre que están acá. Es decir, aquí, por ejemplo, está atendiendo la conversión analógica digital ADC de una entrada analógica, por supuesto. Entonces nosotros le vamos a enviar el ADC vect, ¿sí ves? Aquí hay, por ejemplo, una interrupción externa, se le pone in0 vect, ¿sí? Se le concatena vector, ¿no? Este es por un timer overfloat, ¿sí? Timer 0 overfloat, timer 0 overfloat vector, ¿sí ven? Entonces, esto es la función de atención a interrupciones que recibe como parámetro el vector que deseas atender. Entonces, básicamente eso es lo que les decía al inicio, ¿no? Tu procesador va a estar ejecutando un código en el main principal, ¿sí? Pero cuando ocurra una de estas interrupciones se va a activar la función ISR y lo que está aquí adentro es el código que vas a hacer. Aquí no vas a ver nunca un while, ¿sí? ¿Sí ven? O sea, hacemos asignaciones, hacemos setear el valor del timer 0 en un valor puntual, o sea, cosas pequeñitas, muy específicas, para permitir que al momento que él regresa, la CPU regresa a atender el código principal, no transcurra o no se sienta mucho tiempo transcurrido, de tal manera que no afecte el funcionamiento del código principal. ¿Sí? Entonces, todo esto aquí le estamos explicando para que ustedes entiendan de que existen vectores de interrupciones que van asociados al evento que nosotros deseamos emplear, ¿ya? También asimismo existen interrupciones por EEPROM ready, eso es el momento de lectura o escritura. También podemos generar valores de comparación, o sea, si el valor analógico comparado tiene un valor específico, también podemos saltar interrupciones. También tenemos interfaces de doble canal, two wires, y también tenemos, bueno, almacenamiento en memoria de programa también. Entonces, bueno, esta es la imagen que ya la habíamos visto. En este momento vamos a emplear las interrupciones int0 e int1, que como sabemos son el P2 y PD3, ¿sí? Ok, entonces vamos a revisar un poquito el tema de las interrupciones. En este caso, para emplear las interrupciones externas, vamos a usar el EICRA, que es un registro que nos permite a nosotros configurar el evento de interrupción que nosotros deseamos emplear, ¿no? Este es para la entrada IN0 y este es para la entrada IN1, ¿no? IN0 es el PD2 e IN1 es el PD3. ¿Cómo lo sabemos? Porque la imagen anterior está, miren, int0, PD2, int1, PD3. Ahora, independientemente de cuál tú elijas, tienes que configurar qué tipo de evento deseas que haga saltar la interrupción externa. Esta puede ser por nivel bajo, o sea, por un valor 0, por cualquier cambio lógico, o sea de 0 a 1 o de 1 a 0, ¿sí? O también por flanco de bajada, es decir, de 1 va a 0 o por flanco de subida. ¿Sí ven? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros configurar la interrupción, ¿verdad? Entonces aquí puede ser por nivel bajo el int0, el int1 puede ser por flanco de subida, o sea, pueden ser independientes cada uno de ellos, pero cada uno tiene 2 bits para seleccionar. Ya, vamos viendo las interrupciones, cómo están configurados en los códigos, ¿no? En la práctica 7, el int1 es sin interrupciones, el interrupt 2 es el que sí tiene interrupciones. Entonces aquí tenemos, como pueden ver, por aquí estaba, ya aquí está, el EICRA, ¿sí ven? Entonces aquí simplemente tenemos 1, 1, pero el resto obviamente es 0. O sea, este 1, 1 significa que todo el resto está lleno de 0. O sea, tenemos 1, 2, bueno, no me permite escribir nada, pero tenemos dos unos en la parte menos significativa, ¿sí me explico? ¿No? O sea, tenemos 1, 1 en la parte menos significativa y el resto está lleno de ceros, que a final de cuentas llega a ser el 3.
Pero lo importante es que tenemos dos unos en la parte menos significativa y eso significa que estamos configurando al int 0 por flanco de subida. ¿Sí lo ven? El int 0 está configurado como flanco de subida. Eso es lo que está ocurriendo aquí en esta función. ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente. El otro registro que vamos a usar nosotros es el EIMSK, ¿sí? El EIMSK. Este de aquí permite habilitar las interrupciones. O sea, si tú quieres que se genere la interrupción, que trabaje la interrupción 0, tienes que ponerle un 1 ahí. Y aquí está. ¿Sí ven? Aquí tenemos un 1. Significa que estamos poniéndole un 1 y el resto 0. Estos son bits reservados y eso significa que estamos usando la interrupción en el puerto PD2 asociado al int 0. ¿Sí? Y ahí, bueno, iríamos al código. Vamos ahora sí a revisar el código. Miren que empleamos el include ABR.io. También usamos la librería ABR.interrupt. Usamos el delay y el std bool, ¿verdad? Para un valor booleano que vamos a emplear nosotros. ¿Ok? Adicional a ello, creamos la variable volátil abajo, ¿sí? La diferencia de la variable volátil es que esta variable la podemos emplear con diferentes, o sea, el procesador puede emplearlo tanto en la introducción como en el código principal y por eso es que debemos crearlo como volátil. ¿Ok? Listo, entonces, al momento que nosotros empezamos a iniciar en el main, como ustedes pueden ver, primero se configuran los puertos. En este caso estamos configurando como salida al puerto C, ¿ok? ¿Ok? Como puerto de salida. Luego de eso estamos colocando un 1 en el puerto C, en la parte menos significativa, ¿sí? Esto aquí es básicamente esto, ¿no? En el puerto C, voy a escribir acá mejor, aquí. Esta es la práctica 7. Entonces lo que estamos haciendo en esta línea de código es decir, ¿sabes qué? Con el data direction register C le estamos asignando en hexadecimal 0xFF. ¿Qué significa eso? Que todo el puerto C, desde el 0 hasta el 7, están como salidas en ese momento. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, luego de eso, nosotros estamos diciendo, vamos a usar el port, ¿no? Entonces aquí en port C le estamos diciendo, ¿sabes qué? Debe ser igual a 0B00000001. ¿Qué significa este? No, que aquí va a haber un 1 y todo el resto va a estar llenito de ceros. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo en esta línea 21. Luego de eso, estamos diciendo que el PD, el port D, estamos haciendo una OR, ¿verdad? Con el mismo port D. Es decir, puede tener cualquier valor, pero lo único que vamos a activar en ese momento es el PD2. ¿Y por qué el PD2? Porque es el que está asociado al interrupt 0. ¿Qué significa eso? Digamos que port D, ¿no? ¿Ya? Entonces tú sabes que en ningún momento nosotros estamos llamando al Data Direction Register D, ¿verdad? O sea, en ningún momento le estamos diciendo que sea igual a 0x00. Si tú no le pones esto, si tú no le pones esto de aquí, igualmente él por default hace que el puerto D sea salida, ¿sí? Por default lo hace salida al puerto D. Perdón, lo hace entrada, ¿no? Este es salida y por default lo hace entrada, ¿sí? Entrada. Ahora, como no estamos llamando al Data Direction Register del puerto D, ya están haciéndolo todo como entrada. Y sin importar el resto de configuraciones, le estamos diciendo en este momento que él tome el valor actual del puerto D y le haga una operación XOR con 1 desplazado n veces al PD2. PD2 es igual que hubiésemos puesto el 2. Por tanto, esto es lo mismo que tener 1 desplazado una vez y 2 veces hacia la izquierda. Es decir, esto es igual a poner esto 1, 2, 3 y 4. Todo esto de aquí es hecho operación XOR con cualquier cosa que tenga el puerto por D. Como sabemos, por default es ceros. Así es que el resultado que va a ser asignado por D va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0.
Usted puede decir, oye, pero ¿por qué no pusieron simplemente igual? Esto es porque debemos acostumbrarnos nosotros a no modificar todo el puerto D. En este caso solo estamos habilitando el pull up, ¿sí? Cuando son entradas y tú usas el port D, este habilita el pull up. Cuando es salida y tú usas el port C, asignas valores. ¿Sí lo ven? Entonces, cuando es una entrada, tú habilitas los pull-ups de ese pin específico. No queremos habilitar los pull-ups de todo el puerto D, sino específicamente del pin 2. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en ese momento ya está activado el pull-up y luego de ello se llama la función interrupt init 0, como pueden ver. Esta función que está aquí llama a la función CLI. CLI es la que permite configurar la interrupción. Perdón, está acá abajo. Arriba, perdón. Ahí no la veo. Por aquí estaba. Ah, oí. Hace un momento la vi. Ya, perdón. Sí, la función CLI lo que hace es temporalmente deshabilitar las interrupciones, o sea, el tema del salto por interrupciones, ¿ya? Y en ese momento nosotros vamos a aprovechar para configurar. Aquí estamos configurando la interrupción externa por flanco de subida del interrupt 0, que es el conectado al puerto PD2. Y aquí estamos usando el EIMSK para habilitar la interrupción en el IN 0. Y luego de eso nosotros usamos el SEI, que es el que dice empecemos con las interrupciones. ¿Ok? Luego de eso venimos a un while true, donde nosotros simplemente vamos a estar dando un pequeño delay y vamos a preguntar por abajo, ¿sí? Mira que abajo empieza en through, así es que vamos a entrar aquí primerito y vamos a hacer un desplazamiento hacia la izquierda cuando abajo sea through. Luego de ello, si es que este abajo es caso contrario, o sea, es 0, entonces lo que vamos a hacer luego es hacer un desplazamiento hacia la derecha. Pero antes de ello, cada vez que nosotros hacemos un desplazamiento hacia la izquierda, hay que considerar lo siguiente. El puerto por C, que es este de aquí, ¿ok? Si tú le empiezas a hacer un desplazamiento hacia la izquierda, digamos que el puerto C7 hasta el C0 es este de aquí, entonces él va a tener un 1 aquí y todo el resto lleno de ceros, ¿no? Ya, entonces al momento que le decimos que haga un desplazamiento hacia la izquierda, va a empezar a poner aquí el 1, luego acá, luego acá, luego acá, pero él dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú compares cuando ese valor es 64. Entonces aquí tenemos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. O sea, solo vamos a preguntar cuando llegue hasta aquí el 1. Y cuando ahí sea 1, vamos a hacer que otra vez empiece acá el 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú sigues haciendo desplazamientos hacia la izquierda y tú un momento dado te olvidas y vas de largo con el 1, luego van a estar todos llenos de 0 y no va a haber ningún desplazamiento. Entonces lo que busca este if es resguardar de que cuando llegas hasta el 64, bueno, cuando tengas el valor 64, cargue el 1 otra vez a la derecha. ¿Sí? Ahora, el else de abajo, que es una variable bool, cuando es negativo, hacemos un desplazamiento hacia la derecha y mira que aquí se compara cuando por C es igual a 0. O sea, cuando se empieza a hacer el desplazamiento hacia la derecha, digamos aquí, en este caso vamos a tener un 1, un 1, un 1, un 1, un 1, y luego cuando ya no tengamos nada, cuando esté todito lleno de ceros, él dice, ¿sabes qué? Si es 0, entonces le cargamos a 32. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Aquí le va a poner el 1, ¿sí se dan cuenta? Ya, así está diseñado, ¿no? Ok, pero la pregunta es, ¿en qué momento la variable abajo cambia valor? Entonces aquí tenemos, cada vez que ocurra la interrupción externa. ¿Sí se dan cuenta? O sea, esta función de aquí no la vamos a llamar nosotros voluntariamente en el while o en el main, sino que automáticamente cuando el micro detecte la interrupción en la entrada por flanco de subida en el IN 0, que es el puerto PD2, él viene a esta función de atención de interrupciones. Obviamente sabemos que lo va a hacer porque estamos dándole el vector de interrupciones del timer de interrupción de 0, y él lo que va a hacer es cambiar el valor booleano de abajo. ¿Sí? Entonces este es el código que vamos a usar, pero antes de usar este de aquí que tiene interrupciones, es preferible emplear un código sin interrupciones para darnos cuenta cómo funciona esto. Si ustedes van a este código de la práctica 7, el interrupt 1, este código no tiene interrupciones, simplemente es un while
Y aquí está, mira, if abajo, else, y aquí pregunta, llama la función expressed. ¿Y qué hace la función express? Simplemente pregunta. Si el el pin PD, ok, mira que pin PD es un vector de 8 bits, pero al momento que le hacemos el ampersand con 1 en el PD2, estamos diciendo que solo nos pregunte por el pin 2, PD2, ok, que sabemos que es el que está asociado al interrupt 0. Y si es 0, en ese momento nos mantenemos aquí en while como antirrebote, y luego que deja de ser 0 y se hace 1 nuevamente, en ese momento hacemos que abajo cambie de valor booleano. Entonces, alguien que desee, por favor, compartir su Proteus para probar este código. O si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Sí, ¿me puede explicar más o menos lo de interrupciones? Ya lo No entendí hice, muy bien. pero Pero primero no, no, veamos este. Comparte pantalla, veamos este y luego vemos con interrupciones y lo vuelvo a explicar, ¿ya? ya listo. ¿Puedes compartir pantalla, por favor? ¿Cómo se compara? Ah, ya me acordé. Ya. Profe, ¿podría compartir el GitHub del código? Ah, sí. Lo había copiado, ¿sabes? Lo había copiado, pero me olvidé pasar ya. El primero que vamos a hacer es sin interrupciones. Quiero que quede claro. Y es para poder saber por qué es importante las interrupciones. Entonces, bueno, como está haciendo el compañero, va a crear un proyecto vacío. Bueno, te fuiste de largo. Ah, perdón. Lo creo de nuevo. Bueno, Me dice por dónde. Aquí. ya. Sí, entonces vamos a Create Firmware Project. Ponle Family, ponle ABR. Mega 328. Y ahí usamos el compilador WinABR. Muy bien. Siguiente, por favor. Perfecto, entonces ahí vamos a copiar el código que está en el GitHub. Los acabé de compartir como solicitó la compañera aquí en el chat de Teams. No me parece. Ahí ya. Sí. Perfecto, ese es el código, mira. ¿Puedes copiarlo, por favor? Entonces lo que va a hacer este código es, bueno, obviamente primero tenemos que ir a la parte de Schematic Capture y buscar LED Bar Graph. Eso, Pick Device. Ok, LED Bar, pone. LED, Vale. sí, barra, bar, con guión. Ah, ya. B labial, no, B labial, No. bar. Pero era guión, no guión bajo. Ya, entonces mira, ahí puedes coger cualquiera de ellos. Ya, entonces los pines que van del 1 hasta el 10 son los que van conectados al ánodo. Es decir, ellos vamos a conectarlos como dice el código en el puerto. ¿En qué puerto vamos a conectar las salidas? Puerto C. Porque el Data Direction Registers está con FF, ¿no? Pero ¿dónde está tu puerto C? Tu puerto C está a la derecha. Uy, ¿qué hice? Ya, pero tienes que darle la vuelta. Ah, bueno. Si déjalo como estaba antes.
Eso, mira, porque del 1 al 10 va al ánodo. Entonces ahí tú tienes que conectar en todos los pines del puerto C, del 0 al 6. Ya, un ratito, espérate un ratito. Antes que sigas, Proteus, guarda la acción que tú hiciste, ¿sabes? No, no, estaba bien. Hazla de nuevo, por favor. Ya, Proteus guarda eso que acabas de hacer. Y si tú le das doble clic ahí nada más, él va y te lo une hasta allá, ¿sí ves? Ah, Ya, ahí tenemos hasta el pin 6. ¿Por qué? Porque el C6 está conectado. Ah, sí, está conectado a MalVCC. Ya, te iba a decir algo. Dale clic derecho al micro. No, dale doble clic, por favor, al micro. ¿Ya? Y tú puedes ir a donde dice. Program File. No, hay uno que dice el encapsulamiento. Por ahí estaba, creo que. No te sale. No te sale. Ah, no, sí, sí está. PCB Package. Abajito. Se Dice ve Package. PCB Package, sí. Selecciónalo y pon el que dice SPDIL 28. ¿Sí? Ya. Y ese es el que vamos a usar porque ahí con eso ya te va a aparecer. Sí, dale OK, por favor. Ya te van a aparecer dos pines más. No te salió. Otra vez podemos ir de nuevo, otra vez al micro, por favor. Entonces selecciona, sí, dale otra vez ahí en la flechita y seleccionemos el que dice 33A. Ya. Ese encapsulamiento, verán, cuando tú usas el microcontrolador del Arduino Uno, el ADC6 y el ADC7, el pin 19 y 20 no hay en el encapsulado, porque este encapsulamiento pues obviamente tiene más pines. Este no es de 28, es de 30. Entonces estos dos pines solo aparecen en el Arduino Nano. En el Nano sí está el encapsulamiento del mismo micro, pero con 30 pines. ¿Ok? Este tiene un encapsulamiento QFP, por ejemplo. Bueno, solo eso quería comentarles. Entonces, ya tenemos, ahora por favor, puedes conectar al lado derecho del bar graph unas resistencias y las resistencias que vamos a conectar ahorita son las que dicen res 10. Ponle res 10 unido y vas a tener un vector de resistencias, ¿sí? Ahí elige cualquiera. A ver, esa de ahí, no, espérate. Ah, no, sí, esa sí, esa sí. Esa puedes seleccionar. ¿Ya? Y vamos a conectar en los pines derechos del bar graph, o sea, en los que están del 11 al 20. Sí, ahí. Ya, ahí debes hacerle un mirror a ese vector de resistencia, por favor. Clic derecho. Ya, X mirror, y lo giras, y ahora sí conecta eso en todos los pines del bar graph, por favor. Todos los que están conectados al micro, claro. Eso. Los demás arriba, ahí. No tan arriba. Ya, puedes apegarlo y luego separarlo y solitos se conectan, ¿sabes? Ah, no sabía eso. Así. Sí, ahora sepáralos y ya está. No tanto, o sea, hacia la derecha nomás, porque si no se te va a hacer feísimo. Ya, y ahí puedes conectarlo a ground, el pin 1. Se ve Sí, feo. lo conectas a GND. Chuta. Ya, si quieres puedes coger y mover todo más a la izquierda porque te está saliendo del... Ya. Perfecto. Muy bien. Entonces ya tenemos todo. Ahora sí, lo único que nos falta es el push button en el puerto PD2, que es el que está asociado al interrupt 0, ¿no? Un push button por ahí. Y como nosotros le hemos agregado ya el pull up, no es necesario poner ninguna resistencia. La pregunta es la siguiente. Si sabes que ese pin PD2 tiene conectado un pull up a VCC, porque los pull ups son a VCC y los pull down van a ground, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a dónde debe conectar el otro extremo de la botonera?
¿A BCC o a tierra? Ah, a veces sí. No, a tierra, porque el pin PD2 está conectado a BSC por medio de la resistencia pull-up. Entonces, lo único que tenemos que poner ahora es la resistencia a tierra. Muy bien. Entonces, ahora sí, por favor, dale play. Y lo que va a pasar es que empieza el micro a prender una de sus salidas. Ah, bueno, si no la prende, es porque quizá la resistencia que pusiste está muy alta. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita. Ponle stop, por favor, y dale doble clic a las resistencias, al vector de resistencias que está a la derecha. Ah, perdón. Sí, y le cambiamos su valor a 150 o 250. Ya. Perfecto. Entonces, mira, ahorita se está haciendo un desplazamiento. ¿Qué le pasó? ¿Puedes aplastar el botón de tierra, porfa? Y ahí deja de aplastarlo. Sí, puedes cambiar el valor de la resistencia un poquito más bajo, quizás, bueno, un poquito más alto, a 350, por ejemplo, 330. Ya, ahí. Ish, qué raro. No entiendo. ¿Qué tiene que aparecer? Hagamos algo, dale doble clic al microcontrolador y vamos viendo que... Ajá. Vamos viendo el oscilador que tiene, ¿no? Ahorita tiene un oscilador 16. unprogrammed de 16 MHz, es el externo. Está bien. Pero qué raro que se prendan así los LEDs. Sí, está raro. Dale OK. Bueno, vamos a hacer algo. Démosle un poco más de delay. Ándate al source code, ¿sí? Y vamos a darle un poquito más de delay. Por ejemplo, el delay exacto. Ese es el delay que tenemos en cada desplazamiento. Entonces ponle ahorita, qué sé yo, ponle 500, por favor. Ok. Le pongo más. Sí, pero no tiene sentido porque debería ser más lento, de hecho. ¿Sabes qué? Ponle stop y vamos a seleccionar el oscilador. Ponle 1 MHz. Dale doble clic y vamos a usar... Ajá, vamos a usar... ponle clock output, el que está más arriba. Lo- Bueno, puedes seleccionar aquí en CK Cell Fuse, pon ahí internal. Bueno, ahí, ponle programmers. Ajá, y vamos ahorita al CK Cell Fuse, que está más abajito. Exacto, y vamos a seleccionar el que dice 1111. Uno que está más arriba que dice internal. Ah, bueno, ese no es. Sí, sí, seleccionale ahí y vamos más arriba y uno que dice internal, un oscilador interno. Seleccionale ahí, ahí es donde estabas. Ese que hace el fuse. Y más arribita, sube un poquito más, ahí debe estar uno que diga interno. ¿El de aquí? Interno. Sí, ese de ahí. Ajá, el de 8, el de 8. El que tenías el de 8, el que está más arriba. Vamos a usar el oscilador interno de 8 MHz. ¿Ya? Ya, y ahí dale OK. Y vamos a darle play. Y ahí tenemos. Aunque todavía está un poquito rápido. Ah, está rápido. Está. Sí, ponle stop otra vez, parece que no te está cogiendo. Ponle stop y vamos a dar otra vez clic ahí, por favor. Esto no me pasaba antes.
Vamos a poner programmed, entonces seca out, ponle programmed. Unprogrammed, perdón. Que está arriba. Unprogrammed. Ya. Y abajo donde tienes clock frequency, ponle default. Aquí, Sí, la palabra default. sí, default. O déjalo vacío nada más. Ahí debería cogerte. Dale OK. Y ahí vamos a darle play. Bueno, igual ahí está. OK, Le bueno. pongo más delay acá. Podemos, claro, si quieres aumentémosle un poco más el tiempo, sino que qué raro que te salga así. Debes ponerle stop, ponle un segundo entonces. 1000 milisegundos. Ya, y por lo menos ahí debería estar el doble de demorado, ¿no? Ahí Ya, está. bueno. Entonces lo que están viendo ustedes en el código es cómo empieza desde arriba y empieza a haber desplazamiento. Lo que tienes que hacer tú es presionar el botón y debería, bueno, presionar y soltar y debería cambiar de dirección. Sí, ¿Otra vez? sí. Ok, vamos a darle más tiempo ahora, ¿te parece? Ponle 5000 milisegundos, porfa. Ya, ahora sí, presiona y suelta el botón. ¿Otra vez? Cuando esté en 4 va a soltar. Ya. ¿Por qué crees que no está cambiando? Pregunto, ¿por qué creen que no cambia? Si podemos ir al código un ratito, por favor, pero no al de ahí, puedes ir al del GitHub si quieres. Bueno, ya puedes ir al de ahí. Ya verán. Lo que ocurre es que recién en la línea 29, en este código de programación secuencial, se pregunta por el botón, o sea, se llama la función isPressed. ¿Sí la ven? En la línea 29 dice, se pregunta y recién por isPressed. ¿Qué significa eso? Que mientras él prende el LED y lo desplaza, si es que tú presionaste justo cuando él ya dejó de preguntar por Express, tú tienes que esperarte hasta que deje de desplazar la siguiente vez para, con suerte, ingresar a la función y que cambie el sentido del desplazamiento. Claro que hace un rato cuando le pusimos mayor velocidad no había ese problema, pero ahora que le pusimos más tiempo sí se da ese problema. Entonces, la respuesta es debes presionar mucho más lento ahora para que él te pueda detectar el botón. ¿Puedes hacer ese último intento, por favor? Mucho más lento, o sea, lo tengo mantenido. Ajá, sí. Y ahí deja de presionar Ah, sí. y ahí cambia de dirección, ¿sí ves? Sí. ¿Puedes hacer lo mismo ahora otra vez? Ya. ¿Sí ven? Ujú. Entonces, esto de aquí, bueno, este es un ejemplo bastante ilustrativo, pero por ejemplo, cuando usted estés trabajando con redes de sensores y resulta que el coordinador te está solicitando un dato y tú estás de pronto procesando o convirtiendo de analógico a digital algo, si tú no manejas el tema de las interrupciones, puedes hacer que se te pierda la solicitud que te envió el coordinador y viceversa. Puede que tú le estés enviando datos y puede que el coordinador esté levantando a ThingSpeak. Entonces hay que tener muy bien, muy claro cuáles son los eventos que tienen más prioridad. En este caso vemos cómo la programación secuencial ya nos está fallando. Entonces vamos a hacer uso ahora del código que vimos de las interrupciones. Ese es el siguiente código. Ajá. Perfecto. No se puede comentar esto. ¿Perdón? No se puede comentar todo esto. Comentarlo. ¿Sí? ¿Qué aplasta? Ah, O sea que puedes, se
No de, Tienes que de poner uno. // uno por uno. Ah, no. Pongo play. Entonces, bueno, este es el desplazamiento, claro. Todavía sigue estando rápido, ¿no es cierto? Dale doble clic Sí. al micro, por favor. Vamos a solucionar ese tema de una vez. A ver, ya, bueno, se te apreció default ya de una vez. Estamos usando el oscilador interno. Sí, ahí ya debería trabajar. Ujú. Aunque sabes que podemos seleccionar un oscilador externo de 1 MHz. Podemos hacer eso también. Ponle external, ahí donde dice CK Celsius. CK Celsius, puedes poner oscilador externo. Ajá, seleccionalo ahí, ponle externo. Cualquiera. Sí, más abajito, no, al último. Ajá, puedes ahí ponerle y ponle, ajá, external crystal. Y abajo, ese de ahí coge. Y ponle abajito donde dice clock frequency, ponle 1 MHz. Abajo, más abajo. Ajá, ponle 1 MHz. Ya, Sí, sí. ¿Probemos? el H con mayúscula. Sí. Ah, pero Déjame ya es ver. porque le cambié también. Le cambié el Ok. código también. Bueno, entonces ahí tenemos, y mira, y si ahora tú presionas, en ese mismo instante ya cambia de dirección, ¿sí ves? Y Sí. podemos ponerlo más lento todavía y no se ve afectado por el tiempo que te demores o no en presionar y soltar el botón. Entonces ese es el beneficio de usar interrupciones, ¿sí lo ves? Mira, presiona y suelta rápido y igual coge, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no es algo que está después de algo, o sea, no es algo que tú preguntas, sino automáticamente el micro, ni bien aplasta el botón, él atiende y cambia el valor booleano en este caso, la variable booleana, ¿no? ¿Quieren que explique nuevamente el código para que sepamos qué está haciendo? Por favor. Ya. Entonces, lo que ustedes están viendo en este momento, voy a compartir yo, ¿ya te parece? Ok. Ya, entonces el código que acabo de compartir el compañero es el siguiente. A ver, es el interrupt 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Primero, en el main se está configurando el puerto C como salida y se le está asignando un 1 en la parte menos significativa, es decir, en el puerto C0, ¿no? Luego de ello, como no estamos usando o no llamamos en ningún momento el Data Direction Register D, significa que el puerto D son todas entradas. Pero, si tú usas el port D en entradas, él activa los pull-up internos. O sea, todos los micros tienen en los que pueden ser entradas posibilidad de activarse un pull-up. Por eso es que él no necesita poner ninguna resistencia más de la botonera. Luego de eso se llama la función interrupt init, que esto simplemente es una función para inicializar todo el tema de las interrupciones, ¿no? Esta función de aquí llama a la función CLI. Esta función deshabilita temporalmente las interrupciones. ¿Por qué? Porque mientras tú estás configurando, no es bueno de que él ya esté saltando interrupciones. O sea, debo terminar de configurar las interrupciones que voy a usar para que luego empiece a ejecutarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que él dice, ¿sabes qué? Voy a deshabilitar las interrupciones primero, por eso se usa la CLI, y luego usamos el EICRA para configurar el modo de interrupción de la entrada IN0. El pin IN0, como ustedes vieron lo que les compartí acá, el IN0 es el que está asociado en el puerto PD2, por eso que en el puerto P2 ponemos la botonera. Entonces aquí estamos diciendo que por flanco de subida, ¿sí? Por flanco de subida, él se habilite la interrupción. Y con el EIMSK estamos diciendo que habilite la interrupción del IN0. Luego decimos empezar las interrupciones, ¿ok?
Y por eso es que luego de eso empezamos en el while infinito que está acá. En este while, ¿qué pasa? Pues simplemente preguntamos por abajo. Abajo es una variable que empieza en alto, en true, y va a cambiar solo, o sea, no va a cambiar aquí en tu while principal, va a cambiar cuando se llame o se ejecute la interrupción externa, ¿sí ven? Entonces aquí está interrupt vector. ¿Qué hace esta función ISR? Hace algo, y en este caso ese algo es muy pequeño, que simplemente es cambiar el valor de true a false y de false a true cada vez que se llame, ¿no? Entonces aquí lo único que hace el while es simplemente hacer el desplazamiento en función de la variable abajo, o la variable booleana abajo. Y si este es true, hacemos un desplazamiento hacia la izquierda, preguntando cuando sea igual a 64, vuelva a ser 1. Y por otro lado, si es que true es false, hacemos desplazamiento hacia la derecha, de tal forma que cuando queda lleno de ceros todo, le ponemos un 1 en la parte, en el bit 6, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que ocurre con este código. ¿Qué les parece? Sí. Ahí entendí, ya entendí. O sea que lo que habilita el int 0 es la parte de donde empieza el clip. O sea, ¿cuál habilita en sí el int 0? El EICRA. Sí, este es el que habilita y este es el que configura el modo de interrupción. Porque hay interrupción por flanco, por nivel bajo, por flanco de subida, por flanco de bajada y por cambio de nivel. Ok. Pero date cuenta que esto solo se lo hace al inicio. Luego de ahí en adelante, cuando estás en el while, cuando tú aplastas el botón, él solito salta aquí, a la interrupción ISR. ¿Sí ven? La interrupción ISR solo hace algo y luego regresa a otra interrupción. Entonces, esa es la diferencia con programación secuencial. En la programación secuencial nosotros hacíamos todo esto y al final otra vez preguntábamos por el botón. ¿Ya? Y eso cuando tú tienes, o sea, exagerando el delay, cuando tú tienes un código muy grande, ahí tú te empiezas a dar cuenta que no todas las cosas funcionan como tú quisieras. Y ahí es cuando se aconseja utilizar este tema de las interrupciones. Todo está claro. El resto sí ha podido también hacer esto de aquí. El resto, Henry, Stalin, Ángel, Doménica, ¿sí me están siguiendo? Sí, profe, no ha habido problema. Perfecto. Sí, Sí, pero sí estamos siguiendo. Ya, la siguiente me ayudan ustedes entonces. Bien, vamos a seguir, ¿sí? Interesante, ¿no? Vamos a seguir. Por ejemplo, en el caso particular de Cristian y Doménica, ellos deberían usar la interrupción externa para echar a correr al timer. Y justamente de eso vamos a ver ahorita, del timer. Ok, entonces resulta que ahora vamos a usar el tema de los timers, ¿no? Internamente, cada timer está asociado a un TSNT, que es un contador, ¿sí? Ahora, este contador, el TSNT, déjenme dibujarlo. Hagan de cuenta que este es tu TCNTX, porque puede ser 0, 1, 2. Este es un contador, ¿sí? Un contador que, bueno, genera sus salidas dependiendo del timer, ¿no? Digamos, si es el timer 0, sabemos que esto es de 8 bits, ¿ok? Ahora, este timer tiene, bueno, es un contador app, tiene una frecuencia de conteo que va a depender de un prescaler, ¿ya? Este prescaler va a coger, bueno, un prescaler es un divisor de frecuencia realmente, ¿no? Y él sí va a usar la frecuencia de la CPU. En el caso que vimos el del que nos ayudó, en el caso de Edwin, la frecuencia de CPU que le configuramos a él fue de 1 MHz, ¿cierto? Entonces el prescaler divide. De hecho, el prescaler funciona de esta manera. Si tú coges y la frecuencia la divides para 2, lo que estás haciendo es esto. Tu frecuencia de CPU hace esto de aquí, ¿no es cierto?
Y si tú usas el prescaler y sabes que yo quiero que dividas para 2 la frecuencia, él coge y toma un flanco de subida, otro flanco de subida y ahí recién hace uno. Toma otro flanco de subida, toma otro flanco de subida y de ahí recién cambia a 0. Flanco de subida a 1. Flanco de subida y flanco de subida a 0. Entonces por eso es que se dice que la frecuencia se divide a la mitad o el tiempo se eleva al doble. ¿Sí ven? Entonces un prescaler hace eso realmente. Entonces resulta que esos prescaler, ¿ok? Son configurados en el TCCR-XB, ¿sí? En el TCCR-XB. Como estamos hablando del timer 0, por eso es que aquí dice TCCR-0B, ¿ok? Entonces, este registro nos va a permitir a nosotros seleccionar con cuál preescalador nosotros queremos trabajar, ¿ok? Entonces resulta que nosotros podemos trabajar sin frecuencia de reloj, o sea, simplemente no empieza a contar. Podemos decir que utilice la frecuencia de la CPU sin preescalador, o sea, sin dividir nada. Podemos hacer que la frecuencia de la CPU se divida para 8, para 64, 256, 1024, o incluso podemos trabajar con fuentes externas, ¿ya? De reloj. ¿Ok? Entonces este registro nos va a permitir a nosotros configurar el prescaler, o sea, dividir la frecuencia para un valor de prescaler. ¿Ok? Ahora, resulta que el tiempo que va a demorar, o sea, aquí como vemos nosotros, este tema de la interrupción por tiempo se hace de la siguiente forma, ¿no? Tú tienes tu TCNT0 y él va a empezar a contar, ¿no? Va a empezar a contar hasta que llegue a un valor máximo de 255. Si es que no lo encuentra, pues ahí se desborda. Ese es el overflow, ¿no? Que hablábamos hace un rato de interrupción por tiempo, por desborde, básicamente. Pero resulta que nosotros podemos hacer que él haga un match con un valor, ¿sí? Digamos que este es el OC, ¿cómo es que lo llaman aquí? Bueno, match, simplemente le llaman match. Ok, un valor cualquiera. Un OCR, digamos. Entonces, básicamente lo que nosotros deseamos calcular es el tiempo que él se va a demorar en llegar a este valor. Entonces, resulta que eso va a depender, ¿no? Vamos a utilizar la diferencia, o sea, vamos a usar, creo que aquí coge el match menos el TCN, asumiendo que vamos a llegar hasta ese valor, ¿no? El match menos el TCN. Entonces, vamos a coger el OCR como valor máximo menos el TCNT, ¿ok? Esa es la cantidad de números que debemos llegar a contar, ¿no? Pero tenemos la frecuencia de la CPU. El tiempo que se demora en cada uno de ellos es dividir la frecuencia de la CPU. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si coges uno dividido para la frecuencia de CPU, te da el tiempo que él se va a demorar en cada valorcito, ¿no es cierto? Y la diferencia entre estos valores de aquí hasta acá multiplicado por ese tiempo te va a dar el tiempo total. Ahora te da falta dividir para el prescaler, ¿no? Entonces, esto básicamente va a ser el tiempo que nos vamos a demorar. ¿Sí? Ahora es igual a el prescaler por la frecuencia de la CPU multiplicado por el OCR menos el TSNT0. ¿Sí? Esa es la fórmula que ustedes tienen acá, que es el tiempo de interrupción. ¿Sí lo ven? Ok, entonces ahora usualmente lo que nosotros queremos encontrar es el valor con el cual necesitamos empezar con este valor de aquí, ¿no es cierto? O sea, típicamente nosotros podemos hacer esta interrupción de empezar en 0 hasta llegar aquí, pero ¿se acuerdan que yo les decía? Pero también podemos coger y empezar aquí hasta llegar al 255, en cuyo caso el OCR sube a 255, o sea, esto se hace 255, bueno, acá esto se hace 255, y en ese sentido podríamos determinar cuál sería el valor que debemos asignar al TCNT0
para tener un tiempo específico que nosotros querramos, digamos 250 milisegundos. ¿Sí? Entonces, si tú ya tienes el tiempo y sabes que tu valor máximo para evitar, bueno, para quitarnos una variable de encima, lo haces constante, vamos a tener esto, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos el tiempo multiplicado por la frecuencia de la CPU y eso va a ser igual, bueno, puedo poner más abajo, de hecho. Estoy enseñado a escribir aquí en PowerPoint. Entonces aquí empezamos a despejar y tenemos que el tiempo multiplicado por la frecuencia de la CPU, ok, va a ser igual al prescaler, que tiene 255 menos también el prescaler por el TCNT0. ¿Sí ven? Entonces el TCNT0 va a ser nuestra incógnita y tenemos que el TCNT0 va a ser igual, simplemente le cambio acá para acá y tenemos prescaler por 255 menos el tiempo por la frecuencia de la CPU dividido para el prescaler. ¿Ya? Entonces, si bajamos un poquito más, el tiempo CNT0 que debemos empezar va a ser igual a 255 menos el tiempo que queremos nosotros multiplicado por la frecuencia de la CPU dividido para el prescaler. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula que usted la tiene acá. La que tiene aquí. ¿Sí ven? Entonces aquí dice 250. ¿Qué significa eso? Que este valor de aquí tiene que estar dado en segundos. ¿Sí? Entonces digamos que yo digo, ¿sabes qué? Queremos que nuestro tiempo sea igual a 250 milisegundos. Si lo reemplazamos acá, vamos a tener TCNT0 es igual a 255 menos los 0.250 por la frecuencia de CPU, que en este caso, ¿cuánto vamos a usar? Vamos a usar 1 MHz, como le había configurado el compañero. 1, 2, 3, dividido para el prescaler. El prescaler, obviamente, tiene que darnos un valor positivo, no nos va a dar negativo esto. Así que vamos a darle el valor máximo, digamos 1024. Si con el valor máximo nos da negativo, significa que este timer no es suficiente para obtener este tiempo. Ya, entonces ahí tenemos. Ok. Dividido para 1024. Entonces ahí tenemos 2555 menos 255, nos va a quedar 10.85, o sea 11, ¿no? Ese es el valor que debemos colocar aquí. Bueno, en este caso, 256, perdón. 256. Ok, 256, 256. Nos da queda 11 punto algo. Y eso se redondea a 12. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro TCNT, digamos, este es el TCNT, ¿no es cierto? TCNT 0. Debe empezar en el valor, no va a empezar en 0, no va a empezar aquí en 0, va a empezar en 200, perdón, va a empezar en 12. En 12 va a empezar y él hasta llegar a 255 habrá transcurrido 250 milisegundos. ¿Qué les parece? Y ahí vamos a usar el desborde por overfloat. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces la cuestión es cómo eso se ve en el código, ¿no? Ya lo vamos a ver. Sigamos. O sea, aquí vamos a ver el TCCR0B. Todo eso, mira, imagínate, todo eso se hace en esta línea. Déjenme mostrarles ahora en la práctica 7. Vamos a interrupt interno. ¿Sí? Aquí está el interrupt init y aquí está, mira, TCCR0B. En este caso estamos usando el preescalador de 1024 que es 101. Y aquí está, 101. ¿Sí ven? Este preescalador
y en combinación con la frecuencia de reloj que estamos usando para la CPU, y sabiendo que vamos a usar una interrupción por desborde, en ayuda con la ecuación que hemos determinado y hemos usado, sabemos que tenemos que darle al TCNT0 el valor de 12, y aquí está. ¿Sí lo ven? Para poder tener 250 milisegundos al momento que se desborda. Entonces aquí está la configuración del preescalador, y con ayuda de la ecuación aquí está el resultado que hemos obtenido. ¿Ok? ¿Está clara esta parte? Aquí está la ecuación de golpe, pero yo te la he mostrado cómo calcularla, por si acaso. ¿Sí? Bien. Entonces luego de eso vamos al TIMSK, que es básicamente la máscara de interrupciones que vamos a usar. Y aquí también nosotros vamos a definir cuál es el comportamiento de interrupción en el timer 0. Entonces, si tú le pones un 1 en el bit menos significativo, tú vas a decirle que él genere una interrupción por desbordamiento del timer 0, o contador, como también se le puede llamar. Es decir, cuando él llega al 255, mire. Cuando él llega a 255, y como sabemos que tiene 8 bits, ahí se produce un desborde, ¿ya? Y eso salta una interrupción, y si tú le pones aquí el 1, él va a desbordarse por overflow. ¿Ok? Ahora, también podemos habilitar la interrupción por llegar a un valor A del OCR0, el OCR0A, o al valor OCR0B, que son valores externos que también podemos generar o utilizarlos para interrupciones. Pero en este caso, en la práctica, vamos a usar el desbordamiento, perdón, la interrupción por desbordamiento del timer 0. Mira que asimismo deshabilitamos momentáneamente las interrupciones, seleccionamos el prescaler, habilitamos la interrupción por desbordamiento del timer 0, y en ese momento decimos empieza. Pero luego que le decimos empieza, automáticamente el TCNT empieza en 0, pero le decimos no empieces en 0, sino en 12, para que cuando te desbordes hayan pasado 250 milisegundos. ¿Sí? Y bueno, y eso es todo. Entonces voy a regresar un poquito más acá abajo, y tenemos asimismo el puerto C como salida, un 1 en la parte menos significativa. Está haciendo, bueno, está como entrada porque no hemos llamado al Data Direction Register del puerto D, y estamos haciendo un pull up en el puerto PD2 que está asociado al interrupt 0. Aquí estamos inicializando las interrupciones como vimos hace un ratito, y en ese momento, luego que llamamos esta función, el TCNT ya empezó en 12 y va a 13, 14, 15. Y mientras está haciendo eso, nosotros acá estamos en otra cosa. Estamos diciendo que aquí simplemente estamos validando por el botón de entrada, que en este caso es la botonera. Mira que aquí no estamos usando interrupción externa, sino interrupción interna por timer, ¿no? Y aquí lo único que hacemos es validar con antirrebote si se presiona o no el botón conectado en el PD2, y cambiamos el valor booleano de abajo. Pero, ¿qué ocurre? La pregunta es, ¿qué ocurre cuando salta la interrupción por timer overflow vector? Aquí está, ¿se acuerdan de la función ISR? Cuando ya llega el TCNT a 255, viene acá, y aquí vamos a hacer el cambio, bueno, aquí vamos a hacer el desplazamiento, ¿no? Y preguntamos aquí, si abajo es through, hacemos un desplazamiento hacia la izquierda y validamos que no pase el valor 1 en el bit 7. Caso contrario, ponemos un 1 en la parte menos significativa. Caso contrario, luego pues hacemos el desplazamiento, o sea, si abajo es false, hacemos desplazamiento hacia la derecha, y cuando está todo lleno de 0 le ponemos un 1 en el bit 6. ¿Sí? Y antes de terminar, volvemos a decirle, ¿sabes qué? TCNT empieza otra vez en 12. ¿Por qué? Porque si no ponemos esto, él empezará en 0 nuevamente y no tendremos los 250 milisegundos que queremos. ¿Sí? Si empezamos en 0, vamos a hacer el cálculo. Si empezamos en 0, tendríamos aquí sería 256 por el preescalador. Sí, sería 256 por 1024, y dividido para la frecuencia de la CPU, que es 1.000.000. Serían 262 milisegundos. Usted puede decir, oye, pero tanto escándalo por tantos milisegundos. La cuestión es que si usted está trabajando con señales de alta frecuencia, o sea, usted cuando empieza a trabajar ya, mejor dicho, con señales biomédicas o instrumentación industrial,
o empiece a trabajar con señales temporales, usted va a entender que la frecuencia de muestreo tiene que ser exacta. Ni un milisegundo más ni un milisegundo menos. ¿Sí? Entonces, esta diferencia de 12 milisegundos que usted tiene aquí, sí nos afecta. ¿Ya? Por eso es que estamos dándole este ejemplo. ¿Ok? ¿Está claro ahora sí cómo funciona esta parte? ¿Sí? Todo Bueno, claro. ¿sí o no? Ya, listo, Stalin. Ayúdenos compartiendo pantalla, por favor. Es malito. No, no puedo ahorita, ingeniero, no estoy en la computadora. Pero sí estás entendiendo. Claro. Ya, Doménica, por favor, compártanos la pantalla, por favor. Está bien, ya le comparto. Gracias. Me avisa cuando pueda ver mi pantalla. Ya. Ahorita el código de la interrupción es... ¿Cuál de todos? Interrupt interna. Ah, ya, este. Exacto. Entonces Ya. ahora lo que está ocurriendo es que el desplazamiento... Ah, ya, una pregunta. ¿Cada qué tiempo se está desplazando, en este caso, el encendido de los LEDs? Dado lo que explicamos. En este caso, en el que teníamos... ay, en el que teníamos previamente. No, en ese no, en el que estamos hablando Ahorita, ahorita. ya. ¿Cada qué tiempo se está haciendo el desplazamiento? En teoría se hace el desplazamiento cada que este while se cumple, ¿o no? No. No. Cada Porque que aquí usted... en el estado. Verá, el while lo único que está haciendo es verificando si es que presiona o no el botón en el PD2. Si usted presiona y suelta, él cambia el valor booleano de la variable abajo. Ya. Ya. Entonces, ¿dónde está ocurriendo el desplazamiento? A ver, cada que se ejecuta esta interrupción se hace Exacto. el desplazamiento Ya. del ritmo. ¿Cada qué tiempo se ejecuta esa interrupción? A ver, de 12 a 200, o sea, de 150 milisegundos. Cada ese tiempo se ejecuta la interrupción. Sí. Porque Porque es está el hasta tiempo que... 156 y tenemos inicio en 12 y es por desbordamiento. Correcto, correcto. Entonces, dense cuenta que ustedes deben usar la interrupción por timer cuando quieres hacer cosas, o sea, puede ser el sampling de una señal analógica o cualquier cosa que tú tengas que hacer en tiempos exactos, ¿sí? Listo. Entonces, para eso usamos el timer. A ver, voy a correrle. Ah, sí. Está raro. ¿Ok? Entonces, miren que el desplazamiento no se ve afectado. Al inicio, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando nos estaba mostrando Edwin, cuando no usábamos interrupciones. ¿Qué pasaba, Edwin? Danos tu testimonio. ¿Qué pasa cuando tú aplastabas el botón? ¿Te acuerdas? Sí, no leía ese momento. No. O sea, no leía cuando aplastabas rápido, pero ¿qué pasaba cuando aplastabas lento? Ahí sí, se cambiaba. No, se detenía. ¿Por qué? Porque se quedaba en ese bucle esperando que dejes de presionar. Y él recién desplazaba luego de que salía de la función express. Pero Cuando se aquí, por mantenía, ejemplo, ¿verdad? cuando se mantenía el botón aplastado se detenía y cuando soltaba ahí sí ya cambiaba. Exacto, pero date cuenta lo que está haciendo ahorita la compañera Doménica. Ella aplasta el botón. Aplasta el botón, por favor, ¿Qué compañera. hablaste? No, pero téngalo presionado. Ya. Ahí en el while está en un bucle. Sí, sí, ¿se acuerdan el código? El código tiene un bucle ahí, es decir, está ahí lupeado en el while. Sin embargo, por interrupciones está trabajando este desplazamiento de manera paralela. Es como que tuviésemos dos microcontroladores trabajando, ¿no? Y recién cuando ella deja de presionar, ahí cambia la dirección. ¿Podemos ir al código un ratito, por favor, para poder Claro. transmitir mejor esta idea? Miren, ahí en el while, abajito en la línea 32, Okay. mira, ahí preguntamos, si ella presiona el botón y si ella mantuvo presionado, así como lo hizo hace un ratito, nos mantenemos en la línea 33 porque hay un while. Sin embargo, a pesar de que está ahí lupeado en ese while, sin embargo,
al momento de saltar la interrupción, sigue desplazando. ¿Sí se dan cuenta? O sea, dense cuenta lo interesante de esto. Es como tener al micro trabajando en dos cosas diferentes. ¿Sí? Sí. Entonces ahora, por favor, podemos ir a la última, al último código. Claro. ¿Cuál es? Ya es el interrupt ADC. Ya, este de acá. Ya, pero para esto yo debo explicarles algo primero. Ok, entonces dejo de compartir pantalla. Sí. Ok. Ya, verán. Vamos a hacer ahora el código del ADC. Este código, ya les digo, les sirve a todos los que estén haciendo digitalización de una señal analógica con tiempos exactos de muestreo. Por ejemplo, eso de ahí eso fue lo que hablábamos con Stalin. Él necesita ampliar de manera constante una señal de consumo de energía, ¿sí o no, Stalin? Entonces tú podrías usar este tema del timer y cuando ya sea el segundo, tú simplemente coges y le envías a la Raspberry, por ejemplo, tu dato, ¿no? Puedes enviarlo acumulado, puedes enviar promedio, puedes enviar el último dato, y esos serían los tres tipos de programación que usarías para determinar cuál es la diferencia entre consumos. ¿Te acuerdas que tuviste esta gráfica y me preguntabas? Stalin, ¿sigues aquí? Bueno, cuando vea el video nos va a responder. Entonces, en este código, lo interesante es que vamos a combinar el tema de la interrupción por timer, pero no solamente eso, sino también tenemos que decirle al convertidor analógico digital que hemos activado una interrupción, o sea, vamos a decirle al convertidor analógico digital que cada vez que ocurra una interrupción por tiempo, él haga algo. ¿Sí se dan cuenta? Es diferente a lo que hacíamos antes, ¿no? Antes simplemente lo hacíamos a mano, pero aquí vamos a hacer algo muy importante que es combinar dos interrupciones en un mismo código, ¿no? Entonces para ello, vamos otra vez al main. Y miren aquí, otra vez, así mismo tenemos el puerto B como salida, ¿ok? El puerto C tenemos el pin C0 y C1 también como salida, o sea, tenemos ahí los 10 bits, porque recordemos que el convertidor analógico digital del ATmega328 tiene 10 bits. Y también tenemos acá el puerto PD2 como entrada, bueno, obviamente porque no estamos llamando al Data Direction Register del puerto D, y lo que estamos haciendo aquí con el puerto D es simplemente activar el pull-up del puerto PD2 que está asociado al interrupt 0, ¿no? Luego de ello llamamos a la función ADC init, vamos arriba donde está ADC init y está acá, y aquí volvemos a repasar los registros que vimos en la clase anterior, ¿no? Entonces voy a mostrarles solo a manera de repaso, por favor, un ratito, nada más para recordar cómo se habilitaba este tema del convertidor analógico digital, ¿no? Entonces aquí tenemos, voy a hacer esto, ya. Aquí tenemos, miren, entonces el primer registro, sí, y de hecho está en la gráfica, ¿no? En la gráfica acá. El primer registro que tenemos que configurar es el ADMUX, que está aquí. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué nomás tenía el ADMUX como parámetro? Ok, entonces el ADMUX es este. Tiene los 2 bits de la izquierda, nos permiten a nosotros configurar cuál va a ser el voltaje de referencia al momento de hacer la conversión. Y mira que él tiene con 00 el voltaje de referencia a ref, ¿sí ves? Eso podemos darnos cuenta aquí, miren. Con 0, 0, es decir, con 0 aquí y 0 acá, él usa a ref. ¿Por qué? Porque este 0 abre este buffer de 3 estados, ¿sí? Y simplemente está usando a ref como referencia, ¿ya? Pero también tenemos la posibilidad de configurar con 0, 1, 0 en la parte más significativa y 1 en la parte menos significativa de estos 2 bits. Es decir, si nosotros aquí mantenemos en 0 y aquí cerramos con 1, a ver, si aquí lo cerramos con 1, si ven aquí si lo cerramos con el 1, porque con 1 se cierra, este MUX estará enviando a la salida el voltaje de referencia de alimentación. Entonces podemos usar 5 voltios VDC, 5 VDC como voltaje de referencia.
Ahora, si queremos la configuración 1.1 es para usar una señal, una alimentación de 1.1 voltios interna, o 1.0, que esa ya no está disponible como configuración, ¿no? Entonces, la típica configuración que nosotros empleamos es 0.1. En el código nosotros tenemos 0.0, ¿sí? Pero lo vamos a cambiar con 0.1 nosotros al momento de programarlo, ¿ya? Vamos a usar por default el de alimentación. ¿Qué más? Recordemos que el ADMUX también con el siguiente bit nos permitía configurar a través del addr la justificación, si a la derecha o si a la izquierda, ¿verdad? Entonces nosotros usábamos hacia la derecha y por eso es que aquí vamos a ponerle 0, aquí vamos a ponerle 0 y 1. Este está reservado y con estos bits de acá nosotros seleccionamos con qué entrada analógica queremos trabajar, ¿ya? Ya vamos a ver aquí en la práctica cuál vamos a usar. Vamos a usar la entrada ADC5, ¿sí? Perdón, ADC6, perdón. La ADC6 que es el pin 19, y por eso es que yo le hice cambiar a Edwin el package para que nos aparezca, no en el DIP 28, porque en el DIP 28 se van estos dos bits de aquí, y le pusimos en el que tiene 33A, que es el QFP, que tiene 30 pines, que él sí incluye estos dos de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí tenemos que hacer que tenga el valor 6. Entonces tenemos 0 en 1, 1 en 2, 1 en 4 y 0 en 8. Y aquí estamos seleccionando el ADC6. ¿Ya está claro? Entonces, por eso es que aquí tenemos nosotros en este código, tenemos 1, 0, 0, que es el ADC6, pero nos hace falta un 0 para el bit 0, 1, 2, 3 para el 3, 1, 0 para el 4, 0 el 3, 0, 4, 0 del adelar, 1 en el bit de selección del buffer de 3 estados y 0 en el primero que selecciona el multiplexor. Ya, eso ya lo vamos a poner más adelante, es decir, nosotros tenemos que poner ahí lo que está acá, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Anoten esto, por favor. Es lo que vamos a poner en el ADMUX. Ya. ¿Qué más? Bien, el siguiente registro que nosotros empleamos, bueno, ya sabemos que esto va al ADCH y ADCLow, y como tenemos justificación por el ADLAR en el ADMUX, van a estar todos hacia la derecha, así es que en el bit menos significativo, en el ADCLow, van a estar del 0 al 7, y en el ADCH van a estar los dos bits más significativos de los 10 bits. En este caso, en el código, vamos a asignar, como ven aquí, el ADC Low va a estar asignado en todos los pines del puerto B. Aquí estarán 8 bits, 8 LEDs. Y los dos LEDs que nos faltan va a estar en el puerto C0 y C1. Esa es la razón por la cual aquí tenemos todo el puerto B como salida y apenas el C0 y el C1 como salida para que pueda recibir los 10 bits. ¿Ya? Bien. Adicional a ello, tenemos, y también en la imagen, tenemos el registro ADC-SRA. ¿Sí ven? El ADC-SRA es este de aquí. Recordemos que el primer bit es para prender o apagar la conversión analógica a digital, así que esta siempre tiene que ser una. Este bit de aquí era para iniciar la conversión, pero esto es a mano, es decir, ahora no lo vamos a hacer a mano, vamos a ponerle en 0. El bit 5 es para habilitar la opción de activación automática por alguna señal cualquiera, por ejemplo, por alguna configuración que estará en el ADC-RB. Es decir, aquí decimos que sí queremos una activación automática, ¿ya? ¿Cuál es esa forma automática? Ya veremos en el otro registro cuáles son las posibilidades que tenemos. El bit 4 dice, al ponerse en 0 sirve para detectar cuándo se ha producido una interrupción por terminación de la conversión. Al terminar una conversión se pondrá automáticamente en 1. O sea, esta va a ser una de las banderas que nosotros vamos a estar pendientes, pero como va a ser todo automático, simplemente al llamar al ISR se va a poner en 0, ¿sí? Al momento que nosotros llamamos al ISR, él va a estar pendiente de este flag, de esta bandera, y la va a hacer 0 automáticamente. Luego de ello tenemos el bit ADIE, perdón, y si esta la ponemos en 1 es para habilitar la interrupción por terminación de una conversión analógica, y esta sí queremos que sea automática. ¿Ok? Luego de ello tenemos estos 3 bits que están acá,
¿sí? Y estos sirven para seleccionar el preescalador, ¿no? Recordemos que estamos trabajando a 1 MHz, ¿cierto? Por tanto, si esa frecuencia esta es la frecuencia de la CPU, ¿no? 1 MHz. Y si esa frecuencia la dividimos para cualquiera de estos preescaladores, tiene que darnos una frecuencia, bueno, en el rango de 50 a 200 kHz, ¿ya? Entonces vamos viendo, vamos a dividir para 32, que es lo típico que siempre usamos. Ojalá que dé. A ver, 1 dividido para, 1 millón. Dividido para 32, da 31 kHz, lo cual sí está bien, ¿no? Entonces, si seleccionamos el de 32, va bien, porque nos da una frecuencia de... Ah, perdón, no nos da, está mal. Está muy bajito, ¿no? Tiene que estar de 50 a 200. Entonces vamos a dividir para 8. ¿Sí? 125, ese sí está bien, porque da mayor. Entonces para 8 va bien. Seguimos para 8, da 125 megas. ¿Sí? ¿Qué pasaba si dividíamos para 16? Iba a la mitad, que también iba bien, ¿no? También iba bien. 250, no, ya nos pasamos. Dividíamos para 16, también creo que sí daba. 16 también nos da. Entonces podemos seleccionar 16 u 8, nada más. ¿Sí? Porque con 16 nos da... Ay, se me fue. Nos da 62. ¿Sí? Entonces podemos seleccionar cualquiera de ellas. No tendríamos problema. 62.5. ¿Ya? Entonces aquí en el código, al momento que inicializamos el ADC init, aquí tenemos el ADC SRA. Tenemos 1 para activar o encender el bloque ADC. 0 porque no estamos trabajando en modo manual. 1 para habilitar las opciones de activación automática en función del ADC-SRB. Aquí 0 porque no, esta es una bandera que nosotros no vamos a controlar, sino automáticamente lo va a atender la función ISR. Sí, el ISR lo va a atender. Luego viene un 1 porque sí queremos que avise cuando terminó de hacer la conversión, porque eso va a saltar otra interrupción de finalización de conversión que la vamos a atender también. Luego vamos a hacer 0 acá porque no queremos... simplemente el tema de los selectores, ¿no? Entonces aquí está 0, 1, 1 y ese es 0, 1, 1, es el 8. Si ven, aquí está. Puede ser el 0, 1, 1 o también puede ser el 1, 0, 0 según los cálculos que hemos realizado. Entonces con 0, 1, 1 estamos dividiendo por 8 MHz y tendríamos una frecuencia de 125 que cae en este rango permitido. Por eso aquí tenemos un 1 para activar, 0 para el modo manual, 1 para activar conversión automática en función del ADC-SRB, 0 porque este es un flag que atiende el ISR, aquí 1 para activar la interrupción por finalización de conversión y 0, 1, 1 para el preescalador 10, para el preescaler de 8. ¿Sí está claro? Es eso lo que está aquí. ¿Ok? Luego de eso, vamos acá y resulta que el ADC-SRB nos dice con qué, o sea, bajo qué condiciones se va a activar la conversión automática. Y miren, los de aquí son realmente los que nos interesa. El bit de acá es cuando nosotros necesitamos hacer comparaciones, pero en este caso no lo vamos a utilizar. Pero las activaciones automáticas son las que se configuran aquí. Entonces, anteriormente nosotros trabajamos en free running mode, que era cuando lo hacíamos a mano, pero podemos activar ahora por una comparación analógica, por una interrupción externa. Esta aquí sí la vamos a usar, ¿sí? Interrupción externa, esta la vamos a hacer a través del in0, ¿sí? Vamos a hacer que con el in0 llamemos a la conversión. Podemos hacer que el timer 0 active la conversión cuando tiene un match con un valor cualquiera, un OCR0A. O también podemos hacer que salte la conversión al momento de crear un overflow del timer 0. ¿Sí? Sí, este es del timer 0. También podemos hacer que el timer 1 se compare con B. También miren aquí, podemos hacer que salte la conversión analógica digital por un desborde del timer 1. Este no lo vamos a usar ahorita.
pero también es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, esas son las que estamos viendo aquí. De hecho, en esta práctica, en este código, vamos a usar ambas, ¿sí? Por eso es que usted ve acá que dice B10, B10. ¿Por qué? Porque estamos aquí con esto, interrupción externa. ¿Sí ve? Y si queremos, el overflow es 100, que es la que está acá abajo. ¿Qué significa eso? Que si yo aquí dejo esto sin comentar, ahorita hará una conversión por timers, cada 250 milisegundos. Pero si yo comento esta línea de 23 y quito y del documento la línea 22, hará la conversión cada vez que yo aplaste el botón. Eso es lo interesante de este código. Bueno, eso con el ADC init. Eso es lo nuevo, básicamente. De ahí tenemos el interrupt init, int0 init, que ese ya lo habíamos visto hace un rato. Ok, y aquí lo que hacemos es decir que active la interrupción del externa int0 por un flanco de subida y el EIMSK habilita la interrupción en el int0, que es el PD2. Ok, el CLI y el SE en todas hacen lo mismo. Miren, CLI y SE. Luego de eso, en el código, aquí, perdón, vamos a la configuración de la interrupción por timer. Aquí está la inicialización, clear. Luego hacemos el TSCR0B, que es para seleccionar el prescaler de 1024. Y bajo los cálculos que hicimos, iniciamos luego con el TSNT0 en 12. El TIMSK para habilitar el desborde, bueno, el timer por desbordamiento del timer 0. Y luego pues empezamos las interrupciones. ¿Sí ven? Entonces luego en el código lo que hacemos, bueno, ya vimos toda esta parte. Lo único que hacemos aquí es simplemente mantenernos en un while. ¿Por qué? Porque lo primero que va a saltar, dada esta configuración que está aquí, es esperar el desbordamiento por timer 0. Entonces cada vez que pasen 250 milisegundos, se desborda el timer 0. Entonces al momento que se desborde el timer 0, ok, viene aquí a la función ADC, perdón, a la función ISR ADC vector, ¿verdad? Y en ese momento, mira, toma el ADC, o sea, la conversión del ADC low y lo pone en el port B, y el ADC height lo pone en el port C, ¿sí es? Entonces luego va otra vez a pasar 250 milisegundos, pasa 250 milisegundos, atiende esto, ¿sí? Que simplemente es colocar los flags abajo, básicamente para que vuelva a interrumpirse luego. Perdón, aquí está. Pasa los 250 milisegundos, el TSNT empieza otra vez en 12 para que cuando se desborde hayan pasado 250 milisegundos, pero cuando ocurre el desborde del overflow, también activa la conversión analógico-digital y cuando él termina de hacer la conversión, pone aquí esto en el puerto por B y por C. ¿Sí ves? Son funciones que trabajan con interrupciones. Ya, ahora, cuando nosotros le quitamos el comentario a esto y le ponemos comentario acá, él no hará la conversión por timer, sino cada vez que aplastemos el botón de interrupción externa. ¿Ya? ¿Alguien desea ayudarnos con la demostración, por favor? ¿Sí? ¿Alguien? Si quiere, Sí, por favor, gracias. me avisa cuando pueda ver mi pantalla. Está bien así el Ya. esquemático, ¿verdad? Así es. Tenemos el ADC En el puerto B, el ADC en el 6 Sí, y correcto. la asistencia. Muy bien. Creo que está todo. Ya. El código. No es esto, ¿verdad? Pues sí, no. No, ese no es, porque ahí estamos haciendo el cambio Ese de... es de ahí que ya lo había copiado. Sí. Ya. Muy bien, entonces ahorita vamos a hacer una digitalización cada 250 milisegundos y lo vamos a mostrar en los displays. Entonces usted puede mover libremente el potenciómetro
y va a ver que automáticamente se va a ver reflejado el valor a la salida, ¿no? Usted puede mover simplemente y... Ok. Qué bien, ok. No, sí lo cambia automáticamente, ¿sí lo ven? Ajá. Pero esa conversión la hace de 250 milisegundos, es decir, él puede estar cambiando el valor y es el mismo a veces, por eso es que vemos que no cambia. O sea, si usted se mueve a una velocidad menor a 250 milisegundos, perdón, a una velocidad mayor a 250 milisegundos, no vamos a percibir el cambio cuando no cambie algo, ¿no? Un poquito. O sea, si usted hace cambios con un tiempo mayor a 250 milisegundos, puede refrescarse la salida con el mismo valor, lo cual se percibe como que no cambia. No existe un Cosa cambio. que considero imposible. Ahora, ahorita se está haciendo refrescando la salida cada 250 milisegundos, pero podemos hacer también que la conversión la haga por motivo de una interrupción externa. Y para ello le podemos poner stop y vamos ahora, A cambiar exacto, esta parte de acá. ajá, ¿Dónde está el comentario? Aquí, exacto, izquierda. sí. Descomentamos esto y comentamos esto. Sí, una pregunta, una pregunta. ¿Qué Dígame. pasa si usted deja ambas líneas sin comentario? ¿Cómo Am- funcionaría? A ver, yo supongo que si dejo ambas líneas sin comentarios, estarían activas las dos interrupciones. A ver. O sea, podrían coexistir las dos interrupciones, pero se generaría la que tiene más relevancia, según la tablita que hay de interrupciones. Vamos a ver si es cierto. A ver, quítale el comentario. Está bien. Solo eso hay que descomentar, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos Entonces, a ver. miren, ahí la compañera le quitó comentario a ambos y en principio primero se configura para trabajar con interrupción por botonera y luego por tiempo. A ver, Entonces, mueva. al parecer, eh, la Está haciéndolo por interrupción tiempo. por AC está bien. Y... ¿qué? No pasa Ya, nada. bueno, explico un poco, ¿ya? Lo que ocurre es que él se va a quedar con el último valor asignado. Mm, Porque primero le dice, quiero que trabajes de tal forma, y luego al rato dice, sabes que ya quiero que ahora trabajes de otra manera. Entonces él recibe el último valor asignado. ¿Ya? mm, Entonces ahora sí vamos otra vez a la parte del código y comentemos la parte inicial y dejemos la última, por favor. claro. Pip, pip. Hay que... Esto. Ese hay que comentar. Ujú. Ok. Entonces en este caso usted tiene que mover el potenciómetro y solo cuando aplasta, ahí Mm, convierte. Entonces, así yo lo mueva, no sé, hacer la conversión hasta que yo aplaste. Ajá. Mm, Entonces, pues, con esto, o sea, obviamente esto va más allá que prender o apagar LEDs. Esto significa que podemos hacer que el micro trabaje con una interrupción interna o externa al mismo tiempo. pero le iba a hacer una pregunta. Cuando activamos las dos interrupciones, obviamente no se percibía porque se quedaba con el último valor, entonces no se apagaban ni cambiaban los LEDs. Otra vez. Pero sí estaban coexistiendo las dos interrupciones, ¿verdad? No, no. No, Vamos otra vez solo al estaba código. la una. No, vamos al código. Simplemente queda en efecto la última. Espera. Ahora, cámbiale del orden. Por ejemplo, esa que está ahí, póngala antes de la anterior. Ah, ya, espera. Ya, y quítale el comentario, porfa. Desconectar. Ya, ahí probemos. Ah, interesante. Muy interesante. Ok, entonces tenemos claro. O sea, puede ser, debe ser una u otra, pero no puede trabajar de ambas maneras. Listo. Chévere. Entonces, les voy a comentar el desafío. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, y si le añado una botonera en el reset, Es así que funciona. reset es para resetear. Ajá. Pero así funcionan las interrupciones a la vez. No, tampoco. No, Por Es ejemplo, una. esto resetea
Inclusive resetea y luego hago la conversión con otra botonera. No. O sea, puedes trabajar, o sea, bueno, sí puedes hacer otra interrupción en paralelo, pero ya con el timer 1. Mm, O sea, de hecho están ahí trabajando dos interrupciones al mismo tiempo. No sé si se dieron cuenta, ¿no? La interrupción del ADC, o sea, cuando termina la conversión de ADC, él llama a la función ISRADC que asigna los valores a la salida. Pero esa conversión está condicionada a interrupción externa o interrupción por tiempo. Pero están trabajando dos interrupciones en serie realmente. O sea, sí hay dos interrupciones realmente trabajando. Pero el problema es que como tú activas la conversión analógico-digital, esa solo va a ser posible a través de una interrupción, de una de las interrupciones. Pero sí están trabajando dos al mismo tiempo. Ahora, eso que estamos usando solo es el timer 0. Podemos también usar interrupciones por timer 1 y podemos trabajar en paralelo también. Ya, pero en particular la Sí se conversión... pueden trabajar con los timers, o sea, si trabajo con, digamos, dos timers haciendo procesos en paralelo, digámoslo Sí, así, en sino que ambos. el único problema es que la conversión analógico-digital solo permite activarse automáticamente por comparación del timer 0 o desbordamiento del timer 0, comparación del timer 1, desbordamiento del timer 1 o interrupción externa. Ah, O entonces sea, para el ADC, si uso interrupción por ADC, tengo que usar un timer, entonces. no, aquí estamos viendo que la conversión ADC, que también se hace automáticamente, se habilita de forma automática a través del timer 0 o interrupción externa. Pero están trabajando dos instrucciones al mismo tiempo, eso que quiero que quede claro. No Ok, sé si me explico. sí, Ya, entonces igual, por si acaso, voy a compartir pantalla yo, ¿ya? ok. Entonces, miren, aquí está clarísimo, miren. Para habilitar la conversión automática en el micro, él puede trabajar, bueno, puede saltar la interrupción a través de una interrupción externa por timer 0 o timer 1, no hay más. Por eso es que nosotros o seleccionamos esta o la otra. Pero en el código están trabajando en paralelo dos interrupciones a la vez. Bueno, de hecho, sí, dos a la vez. Bueno, en este caso tres. Está constantemente desbordándose y actualizándose el timer 0, el in 0 también y el ADC. ¿Por qué? Porque luego que termina de convertir, él pone los valores en los puertos. Pero lo que estamos diciendo es que la forma de cómo decir que en qué momento empieza a hacer la conversión, esa la condicionamos con esta interrupción o con la de acá. Pero en este momento están trabajando tres interrupciones y podríamos también crear otra interrupción por timer 1. O sea, el micro puede realmente trabajar con múltiples interrupciones, como pueden ver. Solo que el ADC puede configurarse solo con una de ellas. Aquí está, por interrupción externa, por timer 1, 0 o timer 1. ¿Ya? Les quería comentar cuál es el desafío. Y el desafío que ustedes van a hacer es el siguiente. Programar el ATmega328 para que mediante un switch cambie el modo automático de lectura ADC. Es decir, si el switch está desactivado, el ADC se activará mediante un botón, o sea, interrupción externa. Pero si el switch está activado, él hará una conversión cada 250 milisegundos. ¿Sí? Entonces van a subir eso en el aula virtual como reporte para la práctica para después de examen, ¿no? Sí, ya les pondré la fecha para que puedan subir esto. Es básicamente un switch y le ponen la condición para que active el ADC-SRB. Así era, ¿no? Con un switch ustedes preguntan para activar este o seleccionar esta instrucción de acá. Así como vimos con la compañera Doménica. Si ella llamaba esta función y luego llamaba esta es la que predominaba, ¿no? Entonces así pueden hacer ustedes con un if. Si el botón es alto, perdón, bajo, activo este, caso contrario el de acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está No, todo profe, claro? por mi parte no. ¿El resto? no, profe, Chévere, todo entonces nos claro. vemos en la siguiente clase. Espero que tengan una excelente semana de exámenes. Estudien mucho, por Gracias. favor, y pues ya les he de compartir aquí por el chat de Teams unos ejemplos de exámenes y lecciones resueltas que he tomado en semestres pasados que espero que les ayude. Cuídense, pasen Muchísimas bien, gracias. Buen fin de semana. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego.